Hola, soy Jorge Jauregui y vamos a conversar un poco sobre qué es democracia, qué implica vivir en democracia. Actualmente nuestro país vive un periodo interesante de su historia porque se ha disuelto constitucionalmente el Congreso de la República y se ha convocado elecciones para completar el periodo de mandato de los congresistas disueltos. Sobre este punto, muchos ciudadanos se preguntarán qué es la democracia, cómo funciona un sistema democrático, cuáles son los principios que orientan el funcionamiento de un sistema democrático. Sobre estos puntos vamos a conversar en breve. Muy bien, entonces cuando hablamos de democracia, una primera perspectiva importante para poder ubicarnos es ver la perspectiva histórica en la que surge. Lo que hoy llamamos democracias liberales o democracias representativas son aquellos regímenes o aquellos sistemas políticos que surgen tras las revoluciones liberales para oponerse a los regímenes monárquicos o absolutistas, caracterizados estos porque el poder político estaba absuelto de controles, de donde deriva su nombre, absolutismo, absuelto de controles por parte de otros estamentos o por parte del contrato social del que emerge. Es así como lo que caracteriza a los regímenes democráticos es la existencia de controles o límites al poder político. ¿Cómo logramos controles y límites al poder político? En principio, se desarrolla la lógica de que el poder, para que no sea un poder ilimitado, debe estar separado en funciones. Surge entonces el principio de separación de poderes, de donde se desprende el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo como poderes autónomos e independientes, de tal manera que no haya una concentración del poder. Pero luego se advierte que podían formarse tiranías en algunos de esos estamentos si no tienen poderes equilibrados. Entonces surge el segundo principio fundamental para lograr el equilibrio y el control del poder o el límite al poder, que es el principio de equilibrio del poder. Entonces, no puede haber separación de poderes sin equilibrio del poder. Eso es un poco lo que va a dar lugar a lo que llamamos sistemas democráticos y representativos. Por eso, contemporáneamente, también las democracias representativas o democracias liberales han estado en contraposición con regímenes totalitarios, de un solo partido, ¿no? Regímenes que no conciben la posibilidad de equilibrios del poder, de control del poder, o también los regímenes autoritarios que se han desarrollado, digamos, contemporáneamente. Están en contraposición con esta racionalidad política de separación y equilibrio del poder. También es importante señalar que toda esta estructura es necesaria y justificable porque hay un principio que es la genuina esencia de la democracia liberal o democracia representativa. Y es que los ciudadanos o contrato social, de donde emerge la soberanía, donde surge la soberanía, controlen efectivamente a la representación que eligen. Esa es la genuina esencia de una democracia liberal o representativa. De tal manera que completamos los contrapesos horizontales, que también habíamos llamado esos mecanismos de equilibrio del poder, con lo que podríamos denominar los controles verticales, ¿no? Es decir, aquellos que van desde los ciudadanos hacia el poder político o gobierno o representación política elegida. Entonces, este aspecto es fundamental. Los ciudadanos tienen que tener la posibilidad efectiva de controlar la representación, de poder premiar a aquellos que representan bien o castigar, sacándolos de carrera, a los que no representan bien. Entonces, la sumatoria entre unos adecuados, mecanismos de control horizontal y controles verticales nos permite determinar si estamos o no ante un régimen democrático. Ahora, ¿cómo funciona esto en el caso del régimen peruano, el régimen constitucional de 1993? Y ahí podemos apreciar cómo, de parte del poder legislativo, hay un conjunto amplio de mecanismos de control o contrapeso. Por ejemplo, desde pedidos de información, pasando por la censura de ministros, la censura de gabinetes e incluso la vacancia del presidente. Mientras que por el lado del Poder Ejecutivo solamente hay un mecanismo de control, que es la denominada cuestión de confianza. Eso nos permite tener una primera visión que el diseño constitucional en ese extremo no favorece el equilibrio del poder, no favorece un funcionamiento fuertemente democrático del sistema político. Pero además a ello hay que sumarle que por el sistema electoral vigente
que aplica una fórmula, que es la fórmula D'Hondt, que acá le llamamos cifra repartidora, se pueden montar mayorías artificiales, lo que contribuye aún más a tener un sistema de desequilibrio del poder. Además que podría ser de una débil representatividad, ¿no? Entonces podemos señalar de modo general que tenemos que en nuestro régimen constitucional no se dan las condiciones, digamos, las mejores condiciones para lograr equilibrios del poder. Recapitulando, necesitamos entender entonces que la democracia como modelo de sistema político es aquel modelo de política basado en el principio de limitación del poder. Para que esta limitación del poder sea posible, es necesario que los ciudadanos controlen a la representación elegida, lo que se denomina control vertical, pero controlen efectivamente, tengan la capacidad de control efectivo respecto a la representación. Y por otro lado, que el sistema de, digamos, representación tenga equilibrios en el poder, de tal manera que ningún estamento pueda convertirse en tiránico. Eso, hay que decirlo, en nuestro caso el régimen constitucional de 1993 requiere una reflexión para mejorar el equilibrio del poder y lograr entonces un sistema mucho más fluido, ergo mucho más democrático.